Él es Luis Fernando Macías, escritor, profesor y tallerista, especialista en literatura latinoamericana y magíster en filosofía. Su vida gira alrededor de los libros que lee, los que escribe y los que ayuda a escribir. Publicó su primera novela, Amada está lavando, a los 22 años, y desde entonces no ha parado de crear obras en todos los géneros narrativos: novelas, cuentos, poesía y textos infantiles. Con su último libro, Morir Juntos, incursionó en el género de la novela gráfica, una nueva ruta que abre en su quehacer literario. Hoy conoceremos la vida y obra de Luis Fernando Macías, profesor de la Universidad de Antioquia y maestro cómplice de los soñadores que quieren aprender a escribir. Esta conversación de Luis Fernando Macías con María Isabel Abad, escritora también, autora de Hotel París, es capítulo aparte. Luis Fernando, empecemos por conversar cómo fue tu inicio como escritor, cuando toda tu vida ha estado jugada a la literatura, pero ¿cuál fue ese comienzo? El comienzo propiamente dicho, siempre uno encuentra distintas razones porque se acuerda de algo. Entonces yo creo que eh, pues la última vez que respondí esa pregunta tenía la idea de que era estando en tercero de primaria, una ocasión que el profesor salió del salón y quedó un libro sobre el escritorio, sobre el pupitre, de la alegría de leer. Yo cogí ese libro y me encontré la historia del pollito mentiroso. Me lo leí y a partir de ahí empecé a leer sin control alguno todo lo que se me atravesaba. Entonces yo pensé que ahí era donde estaba el origen. Pero después, escribiendo una novela que se titula Eugenia en la sombra, el personaje que allí se llama Aurelio, eh, cuenta que en el momento de nacer le pusieron el nombre, o cuando iba a nacer, su abuela estaba muriendo. Los 6 primeros meses de gestación de Aurelio son los últimos 6 meses de la vida de la abuela. La abuela se llamaba María Fernanda. Entonces, el niño que estaba gestando podría llamarse María Fernanda o Luis Fernando, dependiendo de lo que fuera. Y entonces, en Aurelio, que es el personaje de Eugenia en la sombra, utilizo ese aspecto de mi biografía. Entonces Aurelio tiene la abuela Aurelia y, y el nombre lo recibe de la abuela. Resulta que con ese nombre se recibe una identidad. Eh, yo ahora pienso que es la posibilidad de una comunicación permanente con alguien que ya murió, que es la abuela, y en esa comunicación es el contacto con otros tiempos y como recoger una memoria que llega en imágenes vagas y que llega en sueños, en recuerdos, en fantasías, pero que se va traduciendo en un conocimiento de la vida antes de nacer y que de todas maneras arroja como una comprensión sobre la vida diaria. Entonces yo pienso que ahí, en ese origen, en ese momento, está el origen de la vida de un escritor que consiste en escuchar otros lenguajes para traducirlos al lenguaje corriente. Es como tener la posibilidad de, si es un poeta, escuchar el sonido de la tierra y traducirlo al ritmo natural de las palabras. Y si es un narrador, escuchar como el dolor y la alegría y la tristeza del hombre siempre eterno y traducirlo a la vida cotidiana de alguien en este mundo. Entonces, mira que uno va encontrando distintas respuestas a esa misma pregunta. Por ejemplo, cuando mi papá se iba a morir, yo tenía 15 años, había acabado de cumplir 15 años,
por esos días de marzo, y llegué una noche, era miércoles mi cumpleaños y el sábado yo llegué a la 1 de la mañana porque había estado en un baile. Cuando entré a la casa había una presencia en la sombra y esa presencia era su respiración y el brillo de sus ojos en la oscuridad con un tabaco apagado en la boca. Entonces yo lo miré y esa mirada triste en la penumbra me dijo que se iba a morir. Y dije, uy, se va a morir, ¿y ahora yo qué hago? Entonces me acosté y solo pensaba en que lo mío era ser escritor. Entonces ahí tomé la decisión. Tenía 15 años, decidí que iba a ser escritor, pero eso venía de siempre. En Las muertes de Jung hablas en una parte, en uno de esos capítulos que son unos decantados, que el padre murió para que él pudiera ocupar un lugar. ¿Eso sientes también que pasó en tu caso? No, porque yo era el último de los hijos de mi padre y, y él como había vivido una vida plena ya, como ya su vida había llegado como a ese momento final. Lo que he sentido en estos días es como la nostalgia de no haber compartido más tiempo con él, pues como se me fue muy pronto, esa es como la idea. No, en el caso de Jung es que Paul Achilles Jung, eh, cuando lo llevó a conocer el monte Goji que hay que subir en el tren de cremallera, no tenía con qué comprar sino un boleto. Entonces el papá le dio el boleto al niño para que él subiera al monte y lo esperó abajo. Y curiosamente, cuando el padre murió, él estaba terminando la carrera de medicina. Y entonces la madre, Emily Jung Preiswer, que era una visionaria también, que tenía esa familia hacia atrás desde su padre y más atrás, una familia de visionarios sobrenaturales, le dijo, ha muerto en el preciso momento para ti, para que tú ocupes su lugar en el mundo. Y entonces eso le dio a Jung como una responsabilidad muy especial y ahí asumió como también asumió su destino. No había pensado en que coinciden esos dos hechos, ya que tú me lo haces notar, veo que tiene mucho que ver, tal vez por eso lo comprendí tan fácil lo de Jung, porque en el trasfondo inconsciente mío estaba también lo de mi padre. Y es posible que yo creo que tienes razón, es así. Bueno, Luis Fernando, alguna vez decías una imagen muy bonita que mencionó Carrasquilla, que es el itinerario de un escritor, representada en esa imagen de una gota en un lago que empieza pequeña y poco a poco, progresivamente, se va agrandando. Y me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu escritura, cómo has encarnado esa imagen a lo largo de tu carrera. Bueno, es muy curioso porque yo desde muy temprano pues todavía estaba estudiando en el colegio, ni siquiera pues en el Liceo Antioqueño, ni siquiera había llegado a la universidad. De pronto, leyendo a Carrasquilla, entendí que la obra de un escritor empezaba por la intimidad de la persona que el escritor es y se iba expandiendo en derredor. Entonces, digamos que poco después de eso, escribí mi primera novela, que fue Amada está lavando. Amada está lavando es una empleada del servicio que trabajó en mi casa y vivió en mi casa desde que yo tenía 6 años y la novela la escribí como a los 22 años, o sea que hacía muy poco, era como toda mi vida hasta ese momento. Entonces, está en el lavadero de mi casa, en el interior de la casa, contando su historia, Amada. Entonces, digamos que ahí empieza una obra que es ahí en el interior de la casa,
en el interior de ese mundo, y después entonces dije, ahora me toca escribir lo que es fuera de la casa, el barrio. Por eso fue que terminando Amada empecé a escribir Ganzúa. Y Ganzúa trata de la vida en el barrio La Milagrosa, de los muchachos que crecieron conmigo desde niños hasta que la vida los puso en su lugar a cada uno. La mayoría de ellos murieron muy jóvenes, pero algunos quedan todavía. Entonces es como la pregunta por la vida en ese entorno del barrio. Después entonces vino como la pregunta por la ciudad. Entonces ya empecé a escribir eh, cuentos que tienen que ver con la ciudad. Casa de Bifloras, que es la casa en torno a la ciudad. Una tercera novela que todavía no está publicada, que es Mi destino es la compañía de las mujeres de agua, o Mi destino está en la compañía de las mujeres de agua, y que tiene otra novela que se titula Las dimensiones de la esfera, que son dos en una, leyendo distintos capítulos. Esa novela me demoró mucho la escritura, unos 42 años total, así que por eso todavía está inédita, pero que trata como de la presencia del ser en el mundo, Ajá. ya pensando como en otra dimensión. Es curioso que se haya demorado tanto, pero corresponde, porque después vino entonces Eugenia en la sombra, que es una novela que trata de la violencia y la vida en Medellín y la delincuencia en Medellín. Es, digamos que un retrato pleno de la ciudad de Medellín. Y ya después viene entonces Las muertes de June, que es una novela que se ubica en Zúrich, en un ámbito completamente desconocido, ya tiene como escenario el mundo entero y ya tiene como escenario o como personaje un ser vivo de otro lugar que se conoce a través de sus libros y a través de sus biografías y a través de la fantasía de la relación de uno con él, y ya es otra cosa. Y viene después esa otra cosa cósmica de Mi destino es la compañía de las mujeres de agua. Iniciada desde hace muchos años. Desde 1977. 6 septenios. ¿Qué tal? Bueno, pero entre esos hitos que vas mencionando, Amada está lavando, situada, emplazada en la casa, después Ganzúa en el barrio, que te tomó un tiempo mucho más largo, y ya después Las muertes de Jung. Quiero decir que ha habido una cantidad de libros publicados y también de muchos órdenes. Y quiero retomar un poquito la presencia de los maestros en tu vida, porque siento que en toda esta construcción de esta obra han ido permeando y los has ido interpretando y un poquito escribiendo bajo su influencia. Estos son Manuel Mejía Vallejo, Fernando González León de Grey. León de Grey. Cuéntanos un poquito como esas tres presencias tutelares que permean tu poesía, que permean tus preguntas esenciales por el ser, me refiero a la influencia de Fernando González, y a tu gran rasgo de pedagogo que le has dejado a esta ciudad, pues no solamente una pasión contagiada en muchísimas personas. Bueno, yo el primero que descubrí, bueno, al mismo tiempo descubrí como lector a estos tres maestros. Yo empecé leyendo La muerte de Pedro Canales por allá cuando tenía 12 o 13 años. Me encontré a la edad de 16 años, cuando estaba en cuarto de bachillerato, El maestro de escuela, de Fernando González. Y apenas leí ese libro, inmediatamente busqué Pensamientos de un viejo y me di cuenta que Fernando González había escrito Pensamientos de un viejo entre los 16 y los 21 años. Y entonces, y que lo había publicado a la edad de 21 años.
Entonces me propuse leer toda la obra de Fernando González en ese momento. Recuerdo en el Liceo Antioqueño que incluso había cuando estaba en primero de bachillerato, en el pabellón de primeros había un estanque con gansos. Y cuando estaba leyendo la obra completa de Fernando González, era cuarto de bachillerato, 2 pabellones más allá. Recuerdo que con el libro de Pensamientos de un viejo en la mano, fui hasta el pabellón de primero, frente a los gansos, como en ese estanque, y me prometí, o delante de los gansos como testigos, me prometí que iba a publicar mi primer libro a los 21 años como Fernando González. En ese momento tenía 5 años para escribirlo y ese era mi propósito. Pues te digo que iban a llegar los 22, Ya te iba a era picar el marzo ganso. 6 de 1979. En 11 días cumplía los 22 años y no tenía el libro. Y dije, uy, no tengo el libro. Tengo por lo menos que escribirlo en estos 11 días. Ya venía la venganza. Y me senté a escribir Amada está lavando en ese momento. Yo había intentado antes, pero no había podido. Sí. Y en ese momento ya encontré la clave, me senté a escribirlo, me demoré 1 mes y 6 días escribiendo esa novelita. Curiosamente, en esa época ya estaba en el taller de Manuel y se la llevé a Manuel y Manuel se fascinó con ella. Te cuento después eso para responder la otra pregunta. Entonces, conocí a Fernando González y me enamoré de su escritura, de su pensamiento, de su concepción del mundo, de la manera como contaba y como pensaba al mismo tiempo. Y yo venía también aficionado a León de Greiff. En clase de español declamábamos y yo declamaba los poemas de León de Greiff. Entonces, también empecé a hacer como un estudio paralelo. Después, cuando llegué al taller de la piloto, pocos años después, llegó Manuel al taller. Y Manuel era un hombre sabio, generoso, un ser de otro mundo, grande, como no hay ninguno. Y entonces todo el tiempo nos estaba dando todo ese saber, todo lo que él sabía mucho, había leído mucho, pero sobre todo que había pensado mucho mientras vivía. Y entonces todo eso en una simple conversación con Manuel, yo era uno alucinado de todo el saber que había. Entonces Manuel, yo llegué con la novela el día que la terminé, un miércoles 11 de abril, la terminé por la mañana, en un cuaderno, llegué con el libro al taller y dije, bueno, ¿quién va a leer hoy? Y yo dije, Manuel, yo tengo acá una cosa, pero es muy larga, es una novela. Me dijo, empezá. Entonces yo empecé y yo trataba de parar, él me decía, no chico, seguí. Y prácticamente se fue todo el taller leyendo la novela y Manuel dijo, la tenés en un cuaderno, pásala esta semana a máquina y me la traes el próximo miércoles, que hay que publicarla, vos sos un escritor chico. Y bueno, él se encargó de publicar, de todo eso, entonces me dio como la posibilidad de, además de ser su alumno, también de ser su amigo. Entonces me invitó a la casa, a Siruma, y yo empecé a ir los fines de semana a la reunión con sus amigos, y siempre hablábamos y siempre me estaba enseñando muchas cosas, y siempre era con ese afecto tan especial y esa generosidad total. Entonces me dije, no, yo tengo que pagarle a Manuel todo esto. Y entonces empecé a escribir un diario de lectura, leyéndolo a él, tratando de tomar distancia en ese amor tan grande para leerlo como con objetividad. Por supuesto que la lectura de un muchacho de 15, 20 años, 20, 25 años, todavía para mí era muy precaria en ese momento. Yo creo ahora, cuando vuelvo a leer a Manuel, que es mucho más grande de lo que yo veía, que
que nosotros acá, como lectores, todavía estamos aprendiendo, estamos empezando, como una cultura que lee, apenas como que estamos aprendiendo. Y entonces apenas veo que aprendemos más, me doy cuenta de que tenemos a Carrasquilla, a León de Greiff, a Fernando González, a Manuel Mejía, que son escritores de gran dimensión. Es una tradición literaria de una riqueza, y si le empezamos a agregar nombres como F. Gómez, como inclusive más recientes como Mario Escobar Velázquez, Elkin Restrepo, inclusive los compañeros nuestros, José Libardo Porras, Juan Diego Mejía, vemos que hay una tradición literaria grande donde hay una reflexión que es propia nuestra sobre el mundo, sobre la existencia, sobre el ser, sobre todas las cosas, que es con toda la riqueza y la formación, y sobre todo ese inmenso conocimiento de la lengua que hay en Carrasquilla, que es como el traducir el habla popular de un lenguaje divino, que es el español de los campesinos nuestros. Ese ya lo perdimos, pero está en Carrasquilla, no lo hemos perdido porque está ahí. Entonces, bueno, ya llegará el momento en que sepamos valorar esas obras con la verdadera dimensión que tienen. Eso que reconoces, digamos, en la tradición literaria antioqueña, hay una disposición tuya a la valoración de lo que se ha producido aquí, que todavía no se ha ponderado en la dimensión en la que se puede valorar, pero también es una actitud tuya que yo veo a la valoración, una confianza en la humanidad, que también se manifiesta como maestro de muchas personas a las que has estimulado para que escriban. Cuéntame un poco cómo ha sido tus apuestas como maestro de tantas personas en esta ciudad que han creído en su propio talento para escribir. Mira, en algún momento, yo creo que tiene que ver con Manuel, con la confianza que Manuel me dio a mí. Yo entendí que la verdadera pedagogía estaba en la relación de un maestro con su discípulo y del discípulo con el maestro. Y es una cosa muy sencilla, es la confianza. Si el maestro confía en el discípulo se puede abandonar. Para el aprendizaje hay que abandonarse, es como entregarse en los brazos de. Si el discípulo se entrega a los brazos del maestro, se abandona a su confianza, es confianza mutua, entonces se puede producir el aprendizaje y se produce con la rapidez y la fluidez que no te imaginas. La pedagogía en Occidente, la historia de la pedagogía de Occidente es absurda porque es la creencia de que el aprendizaje está en la acumulación de datos. Y no, el verdadero aprendizaje está en el desarrollo de las facultades. Es decir, que las facultades del aprendizaje, que son la memoria, la imaginación, la intuición, la razón, por supuesto, y como el sentimiento, juntas todas esas facultades, las facultades del espíritu, son las que producen el verdadero conocimiento. El conocimiento no está dado en datos, los datos están en Google o están en otras cosas, pero el conocimiento es otra cosa que está más allá. Y solo es posible creer en ello cuando se tiene
la confianza. Cuando el maestro te da la confianza y decís, si él me dice que esto está bien, es porque está bien. Porque la intuición duda, no sabe, es incierta. Uno no sabe valorar su obra, uno no sabe valorar lo que tiene, lo que están haciendo, porque viene de la oscuridad de lo inconsciente hacia la claridad de la conciencia. Es un paso que está dando. Y ese paso es un sentimiento, la confianza. Ajá. Y entonces, en esa relación con un maestro se da el verdadero aprendizaje. Curiosamente, como tengo talleres con individuos de todas las edades, ancianos, niños, jóvenes, adultos, de toda clase, me he dado cuenta que no importa la edad, el hombre siempre aprende. Puede estar viejo o puede ser niño. El niño aprende más rápido y más fácil y se le queda seguro más firme, pero el viejo también aprende y también se transforma y también y llegan sin saber escribir al taller y en pocos meses o días o semanas están escribiendo gracias a eso, a la confianza. Entonces es muy importante la confianza, es muy importante que el discípulo encuentre la confianza del maestro y eso es una relación de amor, de puro amor, no es relación de autoridad, no, la autoridad es una cosa que se adquiere en forma natural, es decir, te concedemos la autoridad porque la tienes sobre nosotros, no porque yo soy la autoridad aquí mando, impongo las normas, no, así no sirve, eso no es autoridad, eso es otra cosa, y es de un mundo empobrecido, de un mundo físico empobrecido. La verdadera autoridad pertenece al mundo, al reino de lo espiritual y se fundamenta en el amor. Eso que nos dices tan bonito, que pues puede ser una máxima para cualquier pedagogo de cualquier materia, también resuena con algo que alguna vez dijiste y es que toda la humanidad está en cada uno, que cada uno tiene el talento para contarse y para contar desde su punto de vista, narrar de manera personal e individual y llegar a su propia voz. Cuéntanos un poquito, porque tú tienes una cantidad de estudiantes de todas las edades, con unos registros muy distintos. ¿Cómo logras ver esa humanidad en cada uno y su propio registro? Yo creo que viene de lo mismo, como ver a cada discípulo no desde la posibilidad del otro, sino del otro en mí, como que somos uno, como que somos el mismo, como que no importa quién escriba un texto maravilloso, quien lo consigue para todos. Ajá. Es de todos, cada buen cuento, cada buen poema, cada buena novela, es una novela de todos, no, del hombre, no el que le tocó a fulano, bueno, le tocó, pero es una cosa natural que le toque a alguien. Lo importante es que haya una novela. Uno agradece que todas las novelas de la humanidad, uno agradece a Kafka, a Borges, uno agradece los grandes escritores, uno agradece a Thomas Mann, uno agradece como que, o individuos como Joseph Campbell o Mircea Eliade, que hicieron estudios como para todos. Uno agradece que el hombre llegó aquí gracias a este señor. La humanidad va a llegar a lo que está llegando gracias a Jung, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿cómo no agradecer al que lleva como esa bandera? Y cualquiera puede ser, no es una cuestión de que hay uno que sabe más que él, no. La totalidad de la existencia, de lo que viene de atrás de la humanidad, la historia completa, digamos que se va resumiendo en cada individuo y está ahí cifrada en el inconsciente
que es la relación de uno con todos, el inconsciente colectivo. Entonces, a través de la introspección y de mi imaginación y de mi sueño y de mi fantasía, yo llego a una región donde estamos todos, desde el primero hasta el último de los hombres. Y en esa región puedo recibir el mensaje que es el mensaje de la humanidad, entonces cualquiera. Entonces hay que entender que cualquiera puede tener el gran mensaje y que hacerlo posible también es la tarea de los que le acompañamos. Él solito puede que no lo consiga, pero con la ayuda nuestra lo logra. Y ahí logra también resolver ese otro nudo que es la propia existencia, que cada uno tiene que resolverlo. En tu papel como maestro, entonces has marcado la confianza y el amor, has marcado la posibilidad de encontrar en uno todos y también estás sugiriendo que debe haber una indagación muy fuerte por sí mismo, por la propia existencia. Cuéntanos un poquito de esa metodología de autoindagación para ir encontrando el oro adentro. Bueno, mira, en un libro que publiqué hace ya muchos años, que se llama El juego como método para la enseñanza de la literatura a niños y jóvenes, fui diseñando como un plan de escritura que tiene que ver con el registro de la memoria individual en relación con la fantasía de cada uno. Eso de alguna manera tiene una base freudiana. El psicoanálisis, cuando Freud diseñó su método terapéutico del psicoanálisis, entendió que en la palabra estaba el individuo, el ser, estaba la psique manifiesta. Yo después lo vi más hermosamente dicho en Heidegger citando a Hölderlin. El lenguaje es la casa del ser, en su vivienda mora el hombre. Es decir, a través del estudio que hace Heidegger de Hölderlin, nos muestra que es en la palabra donde vamos construyendo lo que somos. Es decir, somos lenguaje. Lo que somos palabra, lo dice Hölderlin, somos palabra en diálogo. Entonces, la palabra que tenemos es la que puede expresar lo que somos y van juntas. Lo que nosotros sabemos del mundo es lo que podemos expresar con nuestras palabras. Entonces, lo que somos es lo que se manifiesta en las palabras. Entonces, Freud diseñó como la manera de que el individuo se acostara en un diván y simplemente reprodujera su historia en palabras, la contara. En este caso oral, el psicoanálisis se hace oral, contara su historia con un método sencillo que es el de la asociación libre. Es decir, hable, diga lo que venga y una idea te lleva a otra y a otra, entonces las personas empiezan a contar y en ese contar va viniendo la memoria. Y como está en el diván del psicólogo, vienen especialmente los momentos en los que ha habido conflicto, en los que se ha generado, digamos, un trauma. Y al reproducirlos en palabras, el psicólogo que está detrás puede advertirlos, puede construir como ese mapa interior. Entonces a mí se me ocurrió que en la escritura eso se podía hacer. Entonces empecé a diseñar a través un plan de trabajo de escritura a través de los recuerdos. Y dije, bueno, empecemos con el recuerdo más lejano. ¿Qué es lo primero de lo que usted se acuerda? ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tiene? Hay personas que se acuerdan en la cuna, hay personas que se acuerdan a los 4 años o a los 7. Eso cambia. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo Eugenia en la sombra, me pasó una cosa muy curiosa, es que yo estaba escribiendo
la novela y Aurelio describe la habitación donde está él en el vientre de la madre se está cambiando de ropas porque acaba de morir la abuela está en la cama, acostada, y entonces Aurelio está recordando ese momento, entonces yo lo escribí en la novela, y puse que había una pared de tapia blanqueada hasta cierto punto donde empezaba un zócalo azul, y la cama estaba dispuesta así, la abuela estaba con un pañuelo amarrado en la cabeza y la mamá se estaba poniendo el traje negro. Y cuando yo escribí esa escena, dije, ¿y esto qué será? Fui, por fortuna mi mamá todavía estaba viva, fui donde mi mamá y le dije, mamá, ¿cómo fue cuando murió la abuela? ¿Cómo fue? Y me contó, me fue describiendo exactamente la misma escena. ¿Y de qué color era la pared? Me dijo, no, arriba era cal y Ajá. abajo azul clarito. Exactamente la imagen que yo tenía aquí. Entonces me quedó la inquietud, ¿esto es qué es? ¿Esto es un recuerdo de antes de nacer o esto es una fantasía que coincide con la realidad? Por supuesto que yo no sé responder a esa pregunta, no tengo elementos de juicio para responder, pero sí tengo como haber vivido esa experiencia para saber que coincide el recuerdo de ella con la fantasía mía. Ajá. Lo mío es una fantasía, claro, es una ficción, pero lo de ella es un recuerdo y coinciden. Y eso me dio una seguridad como para ese trabajo y para esa comprensión que me hizo posible. Entonces ya empecé a diseñar cosas, el, el- el instante más feliz, el instante más triste, recuerdo de la primera comunión, el primer día que llegaron a la guardería, una mascota de la infancia, como alguien que haya conocido, que haya visto varias veces y que haya visto su cambio en el tiempo. Ajá. Bueno, cosas, entonces hay miles de cosas para escribir Ajá. que se van traduciendo en la recuperación de la memoria individual, de la memoria vital, y resulta que eso produce también el efecto de sanación que produce el psicoanálisis. Lo que pasa es que en la escritura es mucho más poderoso que en el habla simplemente. Ajá. En la escritura la sanación se da de un modo mucho más contundente, porque como que hay una energía psíquica represada, es energía, uno no sabe ni dónde ni cómo, pero al escribir como que se liberara y eso se brotara y se siente ese descanso. Esa puede ser una forma de la catarsis. Bueno, Luis Fernando, Aurelio, que ahorita nos contaste incluso cuando nació, dio lugar a una saga de novelas tuyas. Una de ellas es Morir Juntos, una novela muy bonita de un par de ancianos que cuya muerte Aurelio investiga a través del método de la sincronicidad. Correcto. Tengo entendido que esta novela cogió un rumbo muy particular y es que se convirtió en un cómic, que aquí está. Es la novela Morir Juntos. Cuéntanos cómo fue ese proceso de trasladar una novela de narrativa a hacer un cómic. ¿Cómo fue toda esa traducción? Bueno, esa es una deuda que le tengo al director de editorial de Panamericana, Fernando Rojas. Una mañana
estábamos en mi casa, él cuando viene me llama y nos tomamos un vinito en mi casa. Estábamos y me preguntó qué estaba haciendo, entonces yo le conté que estaba escribiendo esa novela. Él se había encarretado con Eugenia en la sombra, de hecho la publicamos en Panamericana y ya conocía a Aurelio en esa novela. Y entonces le conté cuál estaba escribiendo y me dijo, yo creo que podemos hacerla en cómic. Acabala, pues yo no había terminado la novela, acabala y cuando la tengas me la pasás. Y le dije, listo, yo lo primero que hice cuando terminé la novela fue que se la pasé y él contrató un equipo de personas, un grupo de producción para convertir la novela de texto en cómic. Entonces empezamos un trabajo que tuvo largo rato de preproducción, como de realizar una escaleta, de realizar un preguión. Ellos me iban mandando propuestas, yo les iba diciendo esto sí, esto no, yo les iba sugiriendo, piensen en esto otro. Y hicimos un trabajo, curiosamente, por teléfono y por correo durante un tiempo, por ahí alrededor de un año o algo más, eh, hasta tener como una versión de la novela en cómic. Y ya con esa versión pasó pues como a preparación editorial y acaba de salir, pues tiene una semana o algo así de salida y parece ser que es la primera novela que pasan de la literatura a cómic en Panamericana. Entonces ellos están felices porque además quedó de una belleza, es una belleza las imágenes, la historia. Es una novela, yo no pensé que fuera a ser como tan rica la experiencia. Ahora, a mí me parece que leer las dos se complementa, no se sustituye, es como una doble experiencia que enriquece. Es una cosa muy linda, ese trabajo, estoy como feliz con eso, eso es una cosa como nunca me imaginé que fuera a ser posible, fue posible gracias a Fernando Rojas, fue posible y ahora está empezando como un recorrido, un camino, no sabemos cómo va a ser ese camino, pero por lo que se vislumbra, va a ser un camino muy feliz, porque está lleno de noticias gratas. ¿Y qué más estás en este momento? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué hay en el tintero? ¿Piensas publicar el libro que iniciaste hace 42 años? Bueno, ese es como un plan, a ver cuándo, si lo publico el año entrante. No tengo todavía editor. Es probable, en algún momento recibí una oferta de una editorial por ese libro, pero no sé si esa oferta todavía es vigente. Es una novela. Es una novela, no es fácil, es bastante difícil, es filosófica, yo traté de que fuera lo más fácil posible, pero veo que no lo es tanto, pues que, que requiere pues como de la participación del lector. Pero no me importa, ya lo que logré como con esa novela ya está. Entonces ya ese es como el plan de publicar esa novela. Tengo dos novelas de Aurelio que están en camino, que están suspendidas por muchos otros trabajos, pero que ya vienen. Hay un libro infantil que también estoy escribiendo hace muchos años, que es El superhéroe de Capadura, que estoy con ganas como de terminarlo. Estoy escribiendo una nueva novela que se llama El maravilloso viaje de Gaspar por los mundos de sus identidades. Gaspar es un alter ego de León de Greiff. Gaspar von der Nacht, Gaspar de la Noche o Gaspar de la Nuit, que nace de un personaje de Aloysius Bertrand, el Gaspar de la Nuit, que es un libro escrito entre 1828 y 1841 que se publicó. Bueno, en el 41 murió Aloysius y en el 42 se publicó el libro póstumo. Y León de Greiff creó su personaje Gaspar
Gaspar de la Noche, en 1914, tras la lectura del Gaspar de la Nuit de Aloysius Bertrand, y ese Gaspar es un personaje riquísimo, están las prosas de Gaspar, que es un libro entero, están los poemas de Gaspar, que son muy especiales, y está toda la obra de León de Greiff en relación con la noche. Yo hice un trabajo de investigación bastante dispendioso que fue glosario de referencias léxicas y culturales en la obra de León de Greiff, un trabajo que duró 20 años y que después se publicó. Es un estudio de lenguaje, pero es muy importante porque muestra la dimensión de la obra de León de Greiff a través de los términos de poco uso que él usaba en sus poemas. Y están bien explicados los términos todos y están bien contextualizados en la obra de León de Greiff. Bueno, Luis Fernando, yo quiero agradecerte, quiero pues reconocer tu trabajo como escritor, como maestro, porque recoges una tradición y la sigues alimentando con mucho juicio y con mucha profundidad, y te agradezco mucho esta conversación que podría durar mucho tiempo más, pero ya por motivos de tiempo llega a su fin. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias, de verdad, te preparaste muy bien y lo hiciste muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando.